Gracias, señor presidente. Mañana es 24 de marzo, vamos a salir nuevamente, masivamente, a las calles, como todos estos años. Pero ¿sabe a qué huele esta legislatura, señor presidente? A negacionismo. Huele a negacionismo, a casta militar. Me gustaría que muchos de los diputados que plantean eso, que no estén tan escondiditos, que vengan a dar la cara. Porque recién escuchaba a la diputada decir que repudiaba la dictadura. Bueno, hace poquito se votó el proyecto de reivindicar a teatro abierto, artistas, actores que resistieron a la dictadura, y el propio diputado de Republicanos Unidos dijo que él se abstenía, ni siquiera apoyaba esa reivindicación a quienes le pusieron una bomba directamente en el teatro, y por supuesto los representantes de Milei en la legislatura votaron en contra. Entonces quería preguntarles, ya que están hablando de... Ahí volvieron para dar la cara. Ya que están hablando de la memoria completa, si van a presentar también algún proyecto que ponga un signo por igual al Ku Klux Klan. Diputada. Al Ku Klux Klan con... Le están pidiendo una interrupción, diputada. ¿La diputada quién es? Americanos, sí, por supuesto. Gracias. ¿Diputada quién es? Para aclarar a través suyo, presidente, que nosotros presentamos nuestro proyecto de repudio al golpe militar. Nos abstuvimos del otro proyecto por eso. Gracias, diputada. Continúe, diputada. Sí, quería preguntarle en relación a eso si van a presentar algún proyecto, digo, tomando su mismo pensamiento, que iguale lo que fue el Ku Klux Klan con la resistencia de los afroamericanos para defenderse. Si van a presentar algún proyecto donde igualen al régimen nazi con la heroica resistencia que tanto reivindicamos, que también la enfrentaba para defenderse. Y cuando digo que se huele mucho negacionismo, porque también tomamos conocimiento del proyecto presentado por los libertarios, un proyecto que huele a Videla, a Macera, a su candidato Bussi. Su versión es prácticamente la misma, si ustedes lo leen, de los que quisieron instalar los propios militares, de que ellos jugaron un rol decisivo en la salvaguarda de la patria, la propiedad privada y la familia, contra la amenaza extremista y subversiva. Solo le agregan que esa violencia fue un poco desmedida contra los terroristas. Niegan nuevamente que son 30.000 detenidos desaparecidos, entre los cuales se encuentran mis padres, mis tíos y los familiares de muchos diputados que estamos acá presentes. Porque lo que niegan es que el golpe tuvo un objetivo concreto, que fue derrotar a la clase trabajadora, que junto al movimiento estudiantil se había puesto de pie en la década del 70. Fue parte de esa gran gesta heroica que fue el Cordobazo. Lo niegan porque los dueños del país, los grandes empresarios que llevaron adelante el golpe militar, que se beneficiaron, tienen terror, no quieren que se sepa, quieren que se borre de la historia esas enormes movilizaciones de masa de los trabajadores, de la juventud y de los sectores populares que luchaban con toda su fuerza para enfrentar los planes de ajuste de los gobiernos de turno. Eso es lo que quieren borrar, la verdadera historia de la clase obrera y de la juventud de este país. Por eso no pueden explicar por qué la mayoría de los desaparecidos eran obreros, eran estudiantes. El 60% de los desaparecidos eran obreros, el 21% eran estudiantes. Lo niegan porque quieren lavarle la cara a la Fuerza Armada y sobre todo conseguir impunidad. Hasta tienen abogadas que son diputadas que se dedican a eso, a cómo lograr la libertad para los genocidas. Las Fuerzas Armadas que llevaron adelante 2 genocidios en nuestro país, lo que fue la campaña del desierto y lo que fue la última dictadura militar, la más sangrienta que conocimos. Pero sobre todo, detrás de estas ideas, lo que se quiere borrar es a los principales impulsores y responsables
de la última dictadura: el imperialismo, el Fondo Monetario Internacional, sus multinacionales y los grandes grupos económicos del país. Aquí se nombraba Blaquier. Blaquier murió impune, sí, es así. Y acá sendos obituarios donde se lo reivindicaba como el gran empresario argentino. Se lo despedía con cariño, con mucho cariño. Con mucho cariño a quien secuestró a 400 trabajadores, 33 de ellos continúan desaparecidos, a quien fue parte de la financiación de la dictadura. Pero Blaquier no era un loco suelto, no era un caso aislado, era el conjunto de la clase empresaria argentina. Era la Ford, que tenía centros clandestinos de detención en sus fábricas, era Mercedes-Benz, que entregaba directamente listados a los militares de sus obreros. Milagros no hay, les recomiendo que miren ese documental, cómo declaraban sus gerentes, evadiendo cómo habían desaparecido sus obreros, toda la comisión interna. Arcor, Clarín, la sociedad rural. No solo financiaron, se beneficiaron, sino que tuvieron directamente centros clandestinos de detención, tuvieron directamente participación directa en todos estos crímenes. Pero esto hay que decir una cosa realmente, porque si en algo hay acuerdo en sostener la impunidad, hay acuerdo con los grandes partidos tradicionales. Porque por supuesto que el Poder Judicial ha garantizado la impunidad, por supuesto, todos estos años hemos dado una lucha enorme contra el Poder Judicial, pero todos los gobiernos de turno han garantizado la impunidad de estas mismas empresas y han garantizado sus ganancias económicas. Hace poquito, en el 2002, se le votaron rebaja de impuestos a las mismas automotrices, a estas automotrices que tenían centros de clandestinos de detención en sus fábricas. A la sociedad rural, el dólar soja, no paran de darle beneficios a estos mismos empresarios que para imponer su plan económico no dudaron en llevar adelante un genocidio. Y cuando decimos que al servicio de esta clase social se hizo el golpe, creo que es algo muy profundo, porque no es coincidencia que lo que nos dicen ahora no son 30.000. ¿Dónde está el listado de los desaparecidos? Son los mismos que reivindican las ideas económicas hoy que lleva adelante la dictadura, las ideas económicas liberales. Reivindican a Domingo Felipe Cavallo. ¿Qué hizo Domingo Felipe Cavallo? El ídolo también de los libertarios. Estatizó la deuda privada de todos estos empresarios genocidas para que durante todos estos años la siga pagando el pueblo, para que la sigamos pagando con nuestros impuestos, con la nuestra. Entonces, yo les quiero decir algo. Cuando nos dicen, nos reclaman a nosotros y a nosotras, a los familiares, que les demos la lista de los 30.000, como dice Milei, yo le quiero decir una cosa. ¿Por qué no le pregunta a sus amigos genocidas? ¿Por qué no le pregunta a su candidato Bussi? Porque no sabe que nosotros hace décadas que le exigimos al Estado que sea el que nos entregue la lista de todos nuestros desaparecidos, saber dónde están, porque muchos de ellos ni siquiera sabemos dónde están sus cuerpos, como mis tíos. ¿No sabe eso? Bueno, que se le pregunte a su candidato, que tuvo el primer centro clandestino de detención que existió en la Argentina, que fue la escuelita de Famaillá, allá en Tucumán, y que siguió durante toda la dictadura. Pregúnteles a ellos directamente. Entonces, señor presidente, puede seguir con sus discursos. Nosotros nuevamente mañana vamos a hacer miles, porque somos más fuertes y porque de esa manera mostramos cómo luchar contra la impunidad, porque todo lo que conseguimos fue gracias a nuestra lucha. Todo. Anulamos las leyes de obediencia debida y punto final por una lucha enorme en las calles. Nadie nos regaló nada, nadie nos regaló nada. Conseguimos saber mucha de la verdad sobre nuestros familiares también por esa lucha.
por esa hermandad colectiva entre familiares, organismos de derechos humanos. Seguimos buscando saber la verdad. Hace poco con Miriam Bregman y otros familiares como Patricia Walsh, Mario Santucho, nos presentamos en la justicia hace unos días para que la Iglesia Católica nos entregue los libros que acaba de presentar 40 años después sobre la dictadura, porque la Iglesia Católica fue un actor fundamental también de la dictadura. Es una dictadura militar, civil, eclesiástica. Y tiene información fundamental para saber el destino de nuestros desaparecidos. Decía lo de mi tío, la última vez que se sabe algo de él fue porque Monseñor Gracelli le describió a mi familia cómo estaba después de haber recibido torturas brutales. Torturas brutales, y sigue impune. Toda la jerarquía de la Iglesia Católica sigue impune. Nos movilizamos mañana porque, como decía, los responsables, los que idearon el golpe militar, todos estos empresarios continúan impunes, continúan amasando fortunas, pero sobre todo porque, señor presidente, por supuesto que mañana en las calles nosotras y nosotros, como siempre, vamos a denunciar al Poder Judicial, cómplice, que fue parte del genocidio, que fue esencial para salvar a los genocidas y a estos empresarios, ¿no? Hace poquito la EA se sacaba una foto, la Asociación de Empresarios Argentina, estos, que llevaron adelante el genocidio, pidiendo por la independencia del Poder Judicial, pidiendo que se salvaguardara el Poder Judicial y el respeto por las instituciones. Los que tuvieron centros clandestinos de detención en sus fábricas, hicieron sus fortunas con la sangre de nuestros desaparecidos, hablan a favor del respeto de las instituciones. No se puede ser más cínico. Pero, señor presidente, nosotros mañana vamos a marchar por esto y porque todos estos empresarios, hasta el día de hoy, no solo siguen impunes, siguen enriqueciéndose, se les siguen dando, como decía, exenciones impositivas, como las grandes automotrices, y porque el endeudamiento y la miseria planificada ¿puede ir redondeando, diputada? ya termino, que se impuso a base de desaparición y muerte, continúa en el ajuste que se está llevando adelante hoy por el gobierno nacional, por la oposición de derecha que nos volvió a traer al Fondo Monetario Internacional y por el gobierno que lleva adelante cada uno de esos listados. Y en estos días vimos que nuevamente, ante los bancos, que también fueron parte del genocidio, volvieron a elegir a los bancos en vez de los jubilados. Una medida tremenda de Sergio Massa, con anuencia de todo el Frente de Todos, para empobrecer una vez más a nuestros jubilados y favorecer a los especuladores. Mañana vamos a estar marchando también por eso. Y porque, como diría Nora Cortiña, señor presidente, como nos dice siempre, porque seguramente las y los desaparecidos, nuestros familiares, estarían con ustedes marchando, luchando, porque no aceptarían las disposiciones del Fondo Monetario Internacional, que en este presente también quiere imponer la miseria planificada, como diría Rodolfo Walsh. Estarían luchando junto con nosotros por pelear contra estos planos de ajuste, por cambiar de conjunto esta sociedad. Entonces, son 30.000, sí, son 30.000. Fue genocidio, presentes todos nuestros compañeros siempre. Muchas gracias.